Bien, y nos han escrito advirtiéndonos que hay algunos nombres que se están colando en el gabinete que todavía no conocemos, con intenciones de marqueteo. Finalmente saldremos de dudas mañana. Bueno, lo que sí sabemos es que por lo menos la presidenta del Consejo de Ministros sigue siendo Mercedes Arauz y que hay algunos ministros que ya han expresado su apoyo al presidente por el tema del indulto y no habría problema en su permanencia en el gabinete. Pero de los otros, de los que se han voceado, hay varios por ahí que han estado lanzándose ellos mismos como candidatos a la conformación o a la posibilidad de que se les otorgue una cartera. En fin, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda con el doctor César Azabache, porque yo les decía, el caso Pativilca no es un caso tan mediático como Barrios Altos y La Cantuta. Es un caso por el que recién Chile amplió la extradición de Alberto Fujimori en junio del año pasado, 2017. Un caso igual de atroz. El Grupo Colina mató a 6 agricultores, entre agricultores y un estudiante, los torturó, los secuestró, los torturó, los ejecutó. La verdad, cuando uno lee la narración de la persona que se acogió a la confesión y señaló que esto era por orden de Hermosa, bajo la dirección de Martín Rivas, acá está el nombre, ¿no? Es una cosa de verdad espantosa y se los torturaron con quemaduras de soplete en diversas partes del cuerpo, incluido el ano. Además, les propinaron patadas. Después de esto los mataron con disparos de balas en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral. Que esto fue lo mismo que se hizo, el mismo modus operandi de lo que ocurrió en la provincia del Santa, en la región Ancash. El exagente, en una sesión judicial, Ortiz Mantas, incriminó a Hermosa Ríos. Este es el exagente que habló y que confesó estos delitos. Se dijo el mayor Santiago Martín Rivas, el coronel Fernando Rodríguez Zabalbescoa, el general Federico Navarro. Nos dieron un almuerzo, y lo que demuestra que el general Hermosa sabía, el ejército no es posible, nada se hace sin una orden superior. Bueno, pues este caso ya está en proceso, se ha iniciado un proceso y la gran pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Esto es un obstáculo? ¿Se puede continuar juzgando a Alberto Fujimori después de que se publicó este documento? Conceden indulto y gracia y derecho de gracia por razones humanitarias a interno del establecimiento penitenciario Barbadillo. Este es el documento formal que César Azabache nos explica. Está lleno de una serie de vacíos, o por lo menos deja algunos espacios para la duda. Doctora Azabache, muy buenas noches. Mávila, buenas noches. ¿Podría continuarse la investigación y el juicio a Pativilca? Claro, es que hay que dividir esta decisión en dos partes. Está, por supuesto, el indulto humanitario que aplica para los casos cerrados, Barrios Altos y Cantuta. La discusión sobre el indulto humanitario no va a ser nacional, se va a llevar a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de este año, por una razón es que los dos casos, Barrios Altos y Cantuta, nos guste o no, están sujetos a observación internacional. Hay 2 sentencias de la Corte Interamericana sobre ellos. Pativilca no es un caso cerrado, es un caso en trámite. Por definición, las medidas de indulto, ninguna alcanza a casos en trámite. Es la gracia presidencial la que lo hace. Pero aquí hay una cosa muy difícil. Por eso es importante que dice indulto y derecho de gracia. Hay que dividir esta decisión en dos. Es decir, el indulto no zanja todos los problemas de Fujimori. No, solamente aplica para los casos de condenas en ejecución. La gracia es una cosa muy difícil de entender porque no existe en ninguna constitución de la región. La gracia es una muy extraña atribución que nuestra constitución del 93 creó para permitir que el presidente de la República, Poder Ejecutivo, se entromete en un asunto que esté sometido al Poder Judicial, poderes distintos, y ordena la cancelación del procedimiento. Esta extraña medida, que ha sido aplicada menos veces, por cierto, de las que ha sido aplicado el indulto, constituye una atribución extraordinaria y tiene una razón de ser. En el año 91, el presidente Fujimori creó un procedimiento para que en los casos en los que el retraso del procedimiento fuera excesivo, el presidente pudiera compensar esa situación liberando a quienes padecían las consecuencias de la demora judicial. Por eso, en este caso es tan importante el tiempo, porque la única razón que justifica esa atribución exorbitante es que el procedimiento esté en demora. Y la medida de la demora la da la Constitución. Son 24 meses. En un caso como el de Fujimori, Fujimori es una persona extraditada, y por tanto tiene las inmunidades que corresponden a la extradición, los plazos solo se pueden contar a su favor y en su contra a partir del momento que el Estado que lo entregó, Chile, autoriza procesarlo.
Es decir, junio del 2017. En realidad, febrero es la autorización. Junio es la fecha en que la Corte recibe la autorización y rehabilita Pero igual no han el pasado los procedimiento. 24 meses. E igual no han pasado los 24 Ahora, meses. cuando se pone aquí derecho de gracia, ¿se hace pensando en Pativilca? Se hace pensando en los casos abiertos. El único abierto es Pativilca. ¿Qué ocurre? Hay dos más. Fujimori tiene una resolución de apertura de proceso bajo mandato de detención en el caso de los sucesos del penal Castro Castro. Pero ese caso no tiene autorización de la Corte de Chile. En consecuencia, no corre a su favor. ¿Pero podría pedirse una ampliación como ocurrió con Pativilca? Podría tomar varios años, pero en este momento no tiene esa autorización. En consecuencia, ninguna decisión del caso Castro Castro aplica en su contra. También tiene un procedimiento abierto por el tráfico de armas con las FARC, atribuido a Montesinos. Pero tampoco las decisiones de ese caso pueden ser utilizadas en su contra porque ese procedimiento no está autorizado por la justicia chilena. Entonces, hay todo un debate sobre esto, por supuesto, pero una de dos. O reconocemos todos que las decisiones judiciales sobre Fujimori solo causan efectos a partir de la autorización de la Corte chilena, o entonces tendríamos que terminar concluyendo que Fujimori no tiene uno, sino tres procesos pendientes. Y en uno, claramente, el de los sucesos del penal Castro Castro, hay un mandato de detención que no se ha ejecutado y que desde mi punto de vista no se puede ejecutar por la misma razón. Por el tema de la extradición. Exacto. Por el tema de la extradición. De la autorización por extradición. Usted ha leído con detalle esto, yo también, pero evidentemente usted es una persona que conoce mucho más de leyes y de detalles, sobre todo de un documento de esta naturaleza. ¿Esto es un documento redactado con velocidad hay dos claves. ¿Sospechosa? Bueno, yo creo que con un apresuramiento innecesario, porque una discusión completa sobre este asunto habría puesto en evidencia, por ejemplo, los problemas de los plazos, habría puesto en evidencia la relación entre esos tres procesos y las autorizaciones pendientes de Chile. Todo eso tendría que estar mencionado acá. Y tendría que estar mencionado. Si uno compara la cantidad de texto que se dedica a la justificación del indulto humanitario con la cantidad de texto que se dedica a la gracia presidencial, se da cuenta que hay algunos párrafos que parecen puestos a última hora. Y hay un dato adicional. Si uno revisa la cronología de hechos públicos, va a notar que en diciembre Alberto Fujimori pidió dos cosas: la reducción de su condena por vía de conmutación, que no se tramitó, y el indulto humanitario, pero jamás pidió la gracia presidencial por el caso Pativilca. Si él no la pidió, ¿es justificable que se la otorgue? No es sorprendente, el presidente puede dar pedidos o dar medidas de ese tipo sin solicitud, pero es llamativo si uno agrega a este hecho el poco texto y las pocas justificaciones que se dieron en esta medida para extender la gracia presidencial. Y aquí está clarísimo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el detalle de este documento de indulto y derecho de gracia otorgado por el presidente Kuczynski para Alberto Fujimori y los problemas legales que a partir de aquí podrían desprenderse. Volvemos. Bien, aquí estábamos despejando algunas dudas. Hay una interesante antes de continuar con esto. El presidente Fujimori ha designado a un abogado para que lo defienda, para que lo represente. Como ustedes saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha programado ya una audiencia para revisar el tema del indulto. Aquí me explica el doctor Azabache que no pasa nada con la audiencia del señor Fujimori. Es decir, la demanda es, o la revisión de causa es para el Estado. Claro, eso hay que explicarlo con cuidado. Yo estoy seguro que Miguel Pérez Arroyo, además al que conozco, es un excelente profesional, lo sabe. Los juicios internacionales son contra los Estados. En consecuencia, las personas naturales, individuales, que pueden eventualmente ser afectados por ellos, no asisten ni tienen derecho de audiencia. Como contrapartida de eso, o esa es la razón por la cual la Corte Interamericana no puede hacer algo como ordenar que Fujimori vaya preso, porque él no es el objeto del proceso. El objeto de la discusión es el Estado que hace uso de una prerrogativa. Con un procedimiento determinado que tiene que ser revisado, respecto al cual yo creo que la Corte va a llegar a decir que el procedimiento ha sido muy apresurado, que no proyecta significados claros, que no ha tomado en consideración los derechos de las víctimas, que no ha convocado médicos suficientemente acreditados, pero no va a haber una decisión sobre Fujimori y por eso Fujimori no tiene derecho a nombrar un abogado de la audiencia. ¿Cómo se zanja Pativilca? Esa es una enorme buena pregunta. A mí me habría gustado que Pativilca no sea un problema como lo está haciendo en este momento, ¿no? Va a haber una audiencia, entiendo, que originalmente ha sido llamada para el 26 de este mes y que en el proyecto inicial tenía que discutir si la acusación,
que la Fiscalía presentó en el segundo semestre del año pasado está completa, es suficiente, es clara o debe tener correcciones. Con esta discusión en el medio, yo supongo, esto no está confirmado, los abogados de Fujimori pedirán que la gracia se aplique a ese caso. La gracia tiene que aplicarse procedimiento por procedimiento y tiene que tener decisiones judiciales homologándola. Esa decisión judicial tiene que contar si el plazo está suficientemente acreditado y si las condiciones humanitarias que el Tribunal Constitucional exige en estos casos están también suficientemente construidas. Si los abogados de Fujimori alegan que esta gracia debe impedir la audiencia, pues eso será lo que se discuta al final de este mes, tan pronto como a final de este mes. Entonces, la decisión final es de la... Es del tribunal. Del tribunal. Y si el tribunal... Del Poder Judicial. Yo no veo otra opción. Yo creo que el tribunal tiene que contar el plazo desde febrero de este año y tendrá que declarar que los 24 meses de la Constitución no están cumplidos, con lo que el caso seguirá adelante, con Fujimori en libertad, por cierto. Hay que decir esto. La misma razón por la que este caso tiene que continuar impide que, por ejemplo, el mandato de detención que originalmente se dictó contra Fujimori en el año 2006 por el caso del penal Castro no se pueda ejecutar, porque también ese mandato de detención del caso Castro en el tema de la extradición está suspendido porque no tiene autorización de la Corte chilena. De modo que este límite, las autorizaciones de la Corte chilena, claro, o lo acatamos como punto o no de inicio, lo acatamos. exacto, y funciona a favor y en contra, de una parte y de la otra. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.